Bien, ya estamos de regreso aquí en Atrévete a Ser Diferente y estamos hablando, como les compartí a lo largo de todo este programa, de la desconfianza, pero también de la confianza en Dios. Y nos quedamos en un texto de Sor Faustina, como el Señor exhorta al mundo entero diciéndole cuánto desgarra sus entrañas las personas que desconfían de su misericordia. Y hay un texto muy bonito de un libro que se llama Amor Activo, de Concepción Cabrera de Armida, donde el Señor le dice a la mística: hija mía, no hay pecado que más aborrezca yo que la desconfianza. No sabes cuánto me hiere ese pecado. Y dice: ¿quieres cegar las gracias de las bendiciones? Desconfía. Es decir, ¿quieres no recibir bendiciones? Pues basta con que desconfíes y no las recibirás. Pues bien, eso es lo que sucede cuando desconfiamos de Dios. Pero gracias a Dios tenemos la gracia de la conversión, gracias a Dios tenemos la iglesia que nos enseña a confiar en Dios, gracias a Dios tenemos la palabra de Dios que nos fortalece para confiar en Él. Yo sé que muchos dicen: ay, yo he desconfiado, sí, tengo. Tranquilo, vas a comenzar a confiar, vas a comenzar a trabajar en ese proceso de poner tu confianza en Dios, de abandonarte en Él. Porque la confianza en Dios produce unos frutos especiales. Y así como hablamos de los frutos de la desconfianza, vamos a hablar también de los frutos de la confianza. Y el primer fruto de la confianza fue el que el Señor le dijo a sus apóstoles el día en que se les presentó, que ellos estaban a puerta cerrada. ¿Recuerdas en Juan 20, del 21 al 23, cuando estableció el sacramento de la confesión? Y qué curiosidad que precisamente tiene que ser allí, cuando dice: paz a ustedes, les doy mi paz. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que tengamos confianza para que vivamos en una paz interior, y ese es el primer fruto de la confianza. La persona que confía en Dios vive en paz interior, no lo mueve nada. No es un perezoso, no es la persona que no trabaja por conquistar metas, no, es la persona que en el interior de su vida, en su mente, en su oración, en su espíritu, está inamovible. Todos conocemos esa maravillosa historia de un profesor que les dice a sus alumnos que le pinten el tema de la paz. Entonces muchos pintan un lago en calma, otros pintan tal vez una palomita, y un niño pinta un torrente de una cascada muy muy fuerte. Y esa cascada que hace ruido, que cae fuertemente, tenía un árbol que salía de allí, un arbolito con una ramita, y de pronto hay un pajarillo allí. Entonces al profesor le llama poderosamente la atención y dice: ¿cómo es que pintas un torrente de agua? Y le dice: sí, profesor, fíjese bien. Fíjese que allí hay una ramita pequeña y encima de la rama hay un pajarillo, que en medio de ese torrente ensordecedor, de esa fuerza impetuosa del agua que cae haciendo ruido y salpicando para todos lados, el pajarito permanece inamovible en una paz. Y eso es verdaderamente lo que produce la paz en el corazón al hombre que confía en Dios. Tú estás tranquilo, estás viviendo la circunstancia que vivas y estás tranquilo. Dios proveerá, Dios proveerá, Dios proveerá. Yo sé que así va a ser. Tranquilo, tengo paz en medio de mi enfermedad, tengo paz en medio de mi dolor. Por algún lado Dios va a sacar la respuesta a mi vida. Quiero compartirte que he vivido tribulaciones muy grandes en mi vida. Hace 20 años viví una tribulación muy muy dura que me llevó a tener una depresión profunda. De allí fue que escribí un pequeño libro que se llama Sanando la Depresión. Y esa depresión me llevó a querer no vivir, y rápidamente, de alguna manera, busqué la presencia de Dios para que en medio de los problemas más difíciles de mi vida pudiera tener paz. Y había momentos en los que estaba atravesando una circunstancia que me decían las personas: Juan, ¿y cómo puedes resistir eso? Yo no sabía cómo. Yo estaba como montado en una nube, como si el Señor me llevara en sus manos. Hoy en día lo puedo contar con alegría, con gozo, y testimoniar lo que hace Dios cuando el corazón confía en Él. Entonces el primer fruto que Dios regala al corazón del hombre es una paz interior. El segundo fruto, la persona que confía en Dios, este es muy importante, tiene un bajo nivel de resentimientos. Y esto sí que es importante.
Porque la persona que no confía en Dios se vive llenando de resentimientos porque lo miraron, porque no lo miraron, porque le dieron, porque no le dieron, porque lo aceptaron, porque no lo aceptaron, porque lo tuvieron en cuenta, porque no lo tuvieron en cuenta, porque le hablaron duro, porque no le hablaron duro. Esa persona vive en angustia, pero el que confía en Dios no se resiente, es tranquilo, por algo será, yo confío en Dios. Como quien dice, todo se lo descargo a Dios, no tengo resentimientos de ninguna naturaleza. Dice algún sacerdote con el que compartí en estos días que nosotros los seres humanos somos especializados en el reciclaje. Y dije, bueno, pues sí, colocan botes para la basura en todas partes de reciclaje. Pero decía, no es a eso a lo que me refiero. A lo que me refiero es que le depositamos a Dios nuestras angustias, nuestros problemas, y tan pronto termina la oración los volvemos a coger para nosotros y los volvemos a reciclar en nuestro corazón, a volver a sentir el resentimiento, lo que sea. La persona que verdaderamente confía en Dios es aquella persona que siente paz en su corazón y que no vive resentido con todo el mundo. Ya vimos que la desconfianza desgasta las fuerzas, vive en un estado de tensión. El que confía en Dios, tranquilo, Dios proveerá. Dios proveerá. Hay un texto muy bonito que está allí en Proverbios 16:7, Proverbios 16:7, que dice: cuando a Dios le agrada la conducta de un hombre, hasta sus enemigos ponen paz con él. Si esto tú lo tuvieras presente, no te preocupes por el que habla mal de ti, no te preocupes por el que te ha hecho daño, no te preocupes, tranquilo, tú preocúpate por agradar a Dios, confía en Él y hasta tus enemigos vendrán uno a ponerse en paz contigo, porque es promesa de Dios. Entonces este segundo fruto es muy importante. Cuando tú ves una persona que es demasiado resentida, que se resiente en todas partes, que no hay trapitos con qué cogerla, que, como decimos en mi país, se delica con cualquier cosa, pues esa persona tiene un problema grave de desconfianza en Dios. No tiene paz interior. O tal vez ha actuado tan mal que vive tapando sus actuaciones malas y por eso sufre, por eso se esconde. El tercer fruto es del que confía en Dios. Es una salud espiritual y una salud psicológica, porque Dios le da estabilidad al ser humano, le da esa paz interior, le hace tener tranquilidad, confianza, le sana las heridas del corazón, las heridas psicológicas que vienen desde niño. El Señor entra con todo su poder a sanar su corazón. Yo recuerdo con varias personas que he tenido la oportunidad de compartir cómo llegaron a las comunidades con un corazón deshecho totalmente, inseguras, con problemas tal vez de timidez, no podían hablar en público, no podían de alguna manera enfrentar una relación con alguien, con un hombre, con una mujer. Personas que tenían una herida profunda de desconfianza, pero que luego ejercitaron su fe en Dios, fueron confiando en Él y poco a poco fue recuperando su equilibrio emocional, porque el ser humano no es solo carne y tampoco es solo espíritu, es carne, es espíritu, pero también es psicología, es mente, y eso hace que nosotros tengamos de alguna manera pues una manera de actuar, valga la redundancia, en nuestra vida. Y si nosotros estamos heridos sin confiar en Dios, vamos a actuar justamente en inseguridad, en miedo, en timidez, en fin, en todas esas heridas que va generando pues una, por supuesto, falta de confianza en el Señor. Tenemos el número 4. El cuarto fruto de la confianza en Dios se llama descanso. Y lo dije al principio del programa, ese texto bíblico que está en Mateo 11, donde dice: venid a mí todos los que estéis cansados y agobiados. Yo descanso en paz. Señor, todo está en tus manos. El que no confía no descansa, el que confía descansa, tranquilo, descansa, Dios proveerá. Yo no te estoy hablando de que no seas responsable. Una cosa es la ocupación y otra cosa es la preocupación. Si tú confías en Dios, haz lo que a ti te toca, haz lo humano, Dios hará lo divino, pero tú tienes que hacer lo humano. Yo no te estoy diciendo que te vuelvas irresponsable. Lo que yo te estoy diciendo es que confíes en Dios, que estés tranquilo, que tengas plenitud de confianza en Dios, y eso te va a hacer descansar en Él. Entonces es la persona que tú ves serena, tiene los problemas, trabaja, madruga, se levanta, pero eso le da cierta felicidad en su vida. En estos días escuchábamos la frase del Papa Francisco que decía: un cristiano triste o un cristiano que no expresa felicidad o es un mal cristiano o no conoció a Cristo.
Y eso es cierto, porque la persona que tiene al Señor, que confía en Él, es una persona que tiene que reflejar felicidad en su vida, tiene que sonreír, tiene que ser agradable con todos, no puede estar, como lo dice allí la carta a los Hebreos, en el capítulo 13, dice que ninguno de ustedes sea como planta de raíz amarga. Pues bien, confiar en Dios te va a hacer sentir seguro, tener paz, te va a sanar las heridas del corazón y te va a hacer descansar. Y el quinto fruto que produce la confianza en Dios es una seguridad y una fuerza interior. Parece mentira, pero lo dice la palabra de Dios, que los que confían en Él serán renovadas sus fuerzas como el águila. Como el águila serán renovadas sus fuerzas. Y eso es lo que sucede con una persona que confía. Tal vez hoy te acostaste con problemas. Tal vez tu vida estuvo muy dura. Tal vez la jornada fue difícil, enfrentaste circunstancias. Pero tú dices, vendrá un mañana mejor. Y te acuestas y pareciera como si resucitaras al otro día. Incluso ya no ves el problema tan grande como lo ves cuando tienes el miedo, la desconfianza, cuando lo estás enfrentando incluso de noche, que vemos los problemas más graves. Cuando confías en el Señor, tienes seguridad, tienes firmeza, tranquilo, estás posado sobre la roca que es Dios. Por eso dice el salmista, tú eres mi refugio, mi alcázar, la roca en quien confío. Qué belleza ese salmo, por ejemplo, el Salmo 5 en la mañana cuando oramos, de mañana muy temprano escuchas mi voz, te expongo mi caso y quedo esperando tu respuesta. Porque tú no te complaces en los malos, en cambio yo puedo entrar en tu presencia, adorarte con toda reverencia, dice el salmista, y es porque precisamente confía en ese Dios que le está diciendo, ven hijito mío, ven y confía en mí, que aquí estoy para darte tu vida. Los que nos sentimos confiados en el Señor, te lo quiero decir, llevo 28 años en este proceso de vida espiritual y todos los días me refugio en mi Dios, en nuestro Dios, en el único Dios trino, en ese Padre, Hijo y Espíritu Santo que escucha tu oración, que te bendice, que te protege, que te llena de bendición. Pues eso es lo que hacemos justamente las personas que confiamos en Dios, poner todas nuestras miserias, nuestros dolores, todo en Él. Ahora, hay una confianza adicional en Dios, que es la que yo quiero que tú tengas presente. Es la confianza, como lo voy a hablar en otros de los programas sobre el tema de la confesión, es la confianza absoluta de que Dios perdona todas tus culpas. ¿Por qué? Porque el mal lo que quiere es cargarte de culpabilidad. Dios lo que quiere es decirte, hijo, sé que te has equivocado, pero lo único que quiero es que cambies y que vivas de nuevo. Y hay un texto muy bonito que está en Ezequiel 18, del 21 al 23. Dice, y si el malvado se aparta de todo lo malo que cometía, ya no morirá. Dice, antes vivirá, porque ahora hace lo que es bueno. Yo no quiero la muerte del malvado, lo dice allí, sino que cambie de conducta y viva. Yo no volveré a acordarme de sus pecados. Qué regalo más hermoso es este, en el que te invita el Señor a que confíes en Él. Y luego cuando nos dice allí en Mateo, en el capítulo 25, que dice del 31 al 46, tal vez. No, mejor, es Mateo en el capítulo 6, ahora sí me acordé bien. Mateo 6, del 25 al 34, cuando dice allí, ¿por qué se preocupan de lo que han de comer o con qué se van a vestir? Mire, vuestro Padre que está en el cielo, pues alimenta a los animales, ¿no los va a alimentar a ustedes? Gente falta de fe, ¿acaso puedes añadirle un codo a tu estatura? ¿Por qué te vas a preocupar? Confía en Él, que Él tiene para ti un camino de bendición permanente. Pues eso es lo que te invito en este programa, a que a partir de este momento tal vez le pidamos perdón a Dios por todas esas cosas, esos actos o esos pensamientos, actitudes de desconfianza que hemos tenido hacia Él y que podamos confiar plenamente en Él. ¿Cómo entonces podemos confiar en el Señor? Lo primero es orando. La única manera de entrar en contacto con Dios es por medio de la oración. Esta es, digamos, la más rápida, la más inmediata manera de contactarnos con Dios para hacernos amigos de Él, vaciar tu corazón. Pero yo te pregunto, ¿cómo estás orando? El Señor nos da muchísimas indicaciones en su palabra. Entre ellas dice, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta, Mateo 6, cierra la puerta. Entra en tu cuarto, cierra la puerta y allí a solas órale a tu Señor. Y eso quiere decir que
que silencies la bulla exterior, incluso la bulla interior, que entres en la intimidad con Dios y que allí vacíes tu corazón delante de Él. La única manera es escuchando allí en la intimidad de tu oración que tienes a un papá que te está escuchando. Y ya seguido, después del verso 6 en adelante, el Señor nos enseña el Padre Nuestro, cuando nos dice, oren con estas palabras, Padre Nuestro. Que seguramente en algún otro programa lo diremos, cómo es que debemos orar este Padre Nuestro. Pues bien, Padre, allí en oración, es como el Señor bendice tu vida, como hace crecer tu confianza en Él. La segunda manera es asistiendo a los sacramentos. Recordemos lo que significa sacramento, que es presencia viva de Dios. Eso significa sacramento. Y también, como lo dice el catecismo, es el símbolo visible de aquello que es invisible. Un acto visible es el sacramento de lo que es invisible, que es Dios. Claro, Dios es visible a través de muchas cosas en la naturaleza, pero en el sacramento significa eso. Cuando tú recibes los sacramentos, recibes a Cristo mismo, te fortaleces místicamente en tu cuerpo, en tu vida. Entonces aprendes a confiar en Él, que estás con Él. Cuando la hostia pasa por tu cuerpo, luego llega a cada célula de tu cuerpo para decirte, Dios, estoy contigo. Estoy en cada célula de tu cuerpo. Eso es la Eucaristía. Eso es lo que Él te quiere decir. Por medio de la humildad, de todo lo que significa la Eucaristía, eso es lo que te quiere decir. Entonces, asistiendo a los sacramentos, también aprendes a confiar en Él. Por ejemplo, cuando vas a la misa, a la Eucaristía, comulgas de dos maneras y fortaleces tu vida y tu fe y tu confianza en Él. De una manera, a través de la palabra de Dios, y de otra manera, a través de la comunión sacramental, que es la hostia. Allí puedes recibir. Hay personas que no la pueden recibir porque no están en gracia, y es bueno que lo hagas y que sepas que si no estás en gracia, no la recibas, porque nos va a decir también allí Pablo en la carta a los Corintios, en el capítulo 11, que quien come el cuerpo de Cristo en condenación, o estando en pecado, o no estando en gracia, come su propia condenación. Pues esa es la otra manera. La tercera manera de confiar en Dios es leyendo la palabra de Dios. Dice allí la Escritura en Romanos 10:17, la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Cuando nosotros entramos en contacto con la Escritura y vemos todo lo que el Señor hizo, todas sus promesas, todos sus milagros, todo lo que en algún momento nos puede recordar que confiemos en Dios, pues allí está en la Escritura. Yo no sé si tú te acuerdas ese pasaje de Daniel. Daniel era un hombre que conocía las Escrituras, y cuando está en el foso de los leones o en el horno ardiente, lo primero que hace después de pedirle perdón al Señor y de humillar su corazón es recordarle las promesas que él había leído. Cuando tú recuerdas, has leído la palabra de Dios y recuerdas que Dios tiene promesas de bendición para ti, dices, no, Señor, pero si tú prometiste que nos ibas a bendecir, si tú dices en tu palabra, venid a mí los que estéis cansados y agobiados, es porque, Señor, aquí estoy. Entonces eso te hace confiar un poco más en el Señor. Abandonando el siguiente, el número 4, es abandonando nuestras preocupaciones en Dios. Una persona que abandona sus preocupaciones en Dios, confíe, tranquilo, entréguele a sus cargas, aprenda a que Él las va a llevar y va a tener confianza en Él. Y la número 5, siendo desprendido. Entregue, tranquilo, despréndase, porque cuando nos aferramos a las cosas materiales y a las personas, como que se nos bloquea la confianza en Dios. Pues bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final de este programa. Solamente quiero darte una última cita bíblica, y esta está en Romanos 8:28, que dice, todo sucede para bien de quienes aman al Señor, a los cuales Él ha llamado de acuerdo con su propósito. Lo que suceda en tu vida, quiero que tengas la tranquilidad y la seguridad de que todo sucede para tu bien. Todo, la enfermedad, el dolor, todo sucede para tu bien. Y puedes decirle al Señor, no entiendo, Señor, por qué, no entiendo, pero sé que esto sucede para mi bien. Aquí estoy, confío en ti y aprendo a crecer y a ser feliz. Pues bien, mis queridos hermanos, recuerda que quien te habló es Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Puedes buscarme en Facebook, Juan Alberto Echeverry, autor o escritor, o también puedes escribirme a mi página web j-echeverry@hotmail.com, j-echeverry@hotmail.com, o también puedes visitar mi página web juanalbertoecheverry.com.
Pues hasta aquí hemos llegado en este programa sobre la desconfianza. Te espero en el siguiente programa. Que Dios te bendiga y vamos a orar unos por otros.